compañeros y compañeras ediles. Lamentablemente nos toca traer una vez más este tema en el día de hoy, a minutos de habernos enterado de que fue encontrada sin vida la joven que se encontraba desaparecida en nuestro departamento. La verdad que Uruguay suele enorgullecerse, y con razón, de ser una base institucional en la región. Hablamos con frecuencia de nuestro índice de desarrollo humano, de nuestra democracia sólida, de nuestra calidad de vida, pero hay una cifra que desmiente esa narrativa todos los días en silencio y a puertas cerradas. En nuestro país, en promedio, 2 personas se quitan la vida cada 24 horas. Durante años nos han enseñado que tratar el suicidio como una suma de tragedias privadas, como una fatalidad individual, como un dolor íntimo o una decisión inexplicable de quien no pudo más. Nos dicen que la solución es llamar a una línea telefónica de un número que nadie se acuerda cuando se está en una crisis, o hablar más de lo que nos pasa. Pero la realidad es mucho más incómoda que esto. El suicidio en Uruguay no es solo un problema de salud, sino es un síntoma de una falla estructural. Es la consecuencia de un sistema de salud donde conseguir una cita con un psicólogo puede demorar meses, como si una crisis emocional pudiera ponerse en lista de espera. Es el resultado de un modelo que apaga incendios con psicofármacos porque no tiene el presupuesto ni el personal para ofrecer una terapia continua. Es el reflejo de un país profundamente centralista, donde las tasas más altas se registran en el interior del país, lejos de las grandes infraestructuras de Montevideo. Y es la muestra de departamentos prósperos como Maldonado, donde la safralidad y la falta de redes familiares han dejado a miles de personas a la intemperie emocional, respondiendo con planes locales que muchas veces llegan tarde. Hoy no venimos a repasar estadísticas para lamentarnos, venimos a cuestionar la pasividad. Venimos a preguntarnos por qué, si la salud mental es una prioridad en los discursos, sigue siendo un privilegio en la práctica. Y sobre todo, venimos a demostrar que mientras el Estado y la sociedad sigan tratando las causas profundas como un tabú, la verdadera emergencia médica del Uruguay seguirá cobrándose vidas. Las cifras nos dicen que Uruguay registra una tasa que ronda los 20 suicidios por cada 100.000 habitantes, lo que se traduce en más o menos 700 vidas perdidas al año. Estamos hablando de una tasa que duplica el promedio de la región, pero por detrás de ese número frío, a su vez, hay 2 dinámicas invisibles que debemos poner hoy sobre la mesa. Primero que nada, la brecha de género. Entre el 76 y 79% de las víctimas son hombres. Vivimos en una cultura donde a los varones no se les enseña a gestionar la vulnerabilidad, la frustración o el fracaso económico, condenándolos a un silencio que termina en una tragedia. También trae el sesgo territorial y etario. Las tasas más altas golpean históricamente al interior del país, y lo que es más alarmante, la franja de adolescentes y jóvenes registra indicadores de riesgo que exigen una intervención urgente. Cuando hablamos de tasas, de porcentajes, de números, de casi 700 suicidios al año, es terriblemente fácil caer en la anestesia de la estadística. La mente humana no sabe procesar números fríos porque los números no sangran y los números no duelen. Pero permítanme traducir esos datos de una realidad cotidiana de nuestro país. 700 personas al año significan que cada 12 horas se apaga una luz en un hogar uruguayo. Y una familia entera se queda a oscuras tratando de entender por qué nadie llegó a tiempo. Significan 700 sillas vacías en la mesa de los domingos. Significan 700 familias que quedan atrapadas en la culpa
en la pregunta eterna de qué debe haber visto y no vi, en un duelo incompleto que atraviesa generaciones. Durante décadas en Uruguay hemos cargado con esa cruz como si fuera una especie de maleficio cultural, como si ser uruguayo implicara trágicamente una tendencia natural a la melancolía e inevitablemente al abismo. Nos convencimos de que el suicidio era un problema privado o una fatalidad del destino. Y eso, compañeros, es una tremenda mentira. El suicidio en Uruguay no es una fatalidad genética ni una casualidad climática. Es el resultado de prioridades políticas y sociales. Es la consecuencia de un Estado nacional que gasta millones en apagar incendios cuando la casa ya se quemó. Pero escatima presupuesto en la prevención. Es el reflejo de un sistema de salud que trata a la mente como un lujo secundario frente al cuerpo, dejando a miles de compatriotas solos en la noche más oscura de sus vidas, con una receta de clonazepam en la mano y una cita médica para dentro de 3 meses. Un país no se mide únicamente por la solidez de sus bancos, por la estabilidad de su moneda o por el crecimiento bruto interno. La verdadera medida del progreso de una sociedad es su capacidad para sostener a los suyos en el momento de mayor vulnerabilidad. Y en esa asignatura, a nivel nacional, la política uruguaya le ha fallado sistemáticamente a su gente. Y aquí, en este punto, debemos hacer la primera crítica. El Ministerio de Salud Pública, como rector de la salud a nivel nacional, ha trazado guías y líneas de prevención. Existen intenciones en el papel, pero la crítica profunda que debemos hacerle al Sistema Nacional Integrado de Salud es la capacidad de dar respuestas en tiempo real. De nada sirve que el Estado Nacional publique protocolos si cuando un ciudadano en el interior necesita una contención psicológica, la mutualista o ACE le asigna una cita para dentro de 90 días. De nada sirve hablar de prevención si la única herramienta ágil del sistema sigue siendo la sobremedicación. En este punto, la respuesta nacional sufre un cuello de botella burocrático y de un centralismo que ahoga las necesidades de la comunidad. Pero vayamos un paso más allá y analicemos los recursos reales detrás de este discurso. Nos han dicho recientemente en el Parlamento que el Ministerio de Salud Pública cuenta con 200 millones de pesos para ejecutar y avanzar a un modelo comunitario de salud mental. Suena una cifra importante en un titular de prensa, pero los invito a que tomemos lápiz y papel, hagamos matemática básica y desarmemos el titular. 200 millones de pesos divididos en 5 años representan 40 millones de pesos al año para todo el país. Si dividimos esa cifra entre los 19 departamentos, les correspondería a cada territorio unos 2 millones de pesos o unos $50.000. Y acá les pregunto, ¿alguien cree seriamente que se puede transformar un modelo de atención, contratar psicólogos, psiquiatras, educadores sociales y desplegar redes comunitarias en decenas de municipios con $50.000 al año por departamento? Eso, señor presidente, no alcanza ni para pagar el salario de 2 profesionales en una policlínica. Y si traducimos este monto a lo invertido en la gente, el Estado Nacional pretende financiar la mayor emergencia social del Uruguay destinando 11 pesos por persona al año. Eso, compañeros, es menos de lo que cuesta un alfajor en cualquier almacén de nuestros barrios. Ahí es donde debemos poner la mirada crítica. Un modelo comunitario no es un eslogan bonito para repetir en las convenciones parlamentarias. Es una infraestructura que requiere inversión real. Hablar de cambio de paradigma sin poner recursos en la rendición de cuentas no es una política pública, es solamente y lamentablemente una declaración de buenas intenciones. Pero bajemos a nuestro territorio y parémonos exactamente en la fotografía de hoy. Maldonado no está esperando de brazos cruzados. Mientras culmina la fase de diagnóstico del Plan Departamental de Salud Mental,
que nos revelan indicadores desgarradores de soledad y aislamiento en nuestros adolescentes y jóvenes. La Intendencia de Maldonado ha tomado una decisión política clara bajo la administración del Intendente Miguel Abella. A través del Departamento de Salud y Adicciones, liderado por el doctor Sergio Marta, la comuna ha entendido que la crisis de salud mental exige presencia real, cercanía y una articulación que rompa la fragmentación del sistema. Frente a esta emergencia, la respuesta de Maldonado se sostiene en tres pilares fundamentales. Primero que nada, la contemplación público-privada. A pedido de la Intendencia, se está trabajando directamente con los prestadores públicos y privados para unificar recursos, plantas físicas y capacidades sanitarias. El objetivo es ético y contundente: garantizar el acceso equitativo, donde la calidad de atención no dependa del bolsillo en el lugar donde vive, que en Maldonado no existan pacientes de primera o pacientes de segunda a la hora de recibir contención emocional. Segundo punto, captar la problemática antes de que ocurra la tragedia. Como ha señalado la propia Dirección de Salud en la comuna, la prioridad máxima debe ser la detención temprana. Se trata de llegar antes del abismo, fortaleciendo las redes de contención, y no solo en los centros de salud, sino en los entornos cotidianos. Y el otro punto a tener en cuenta es la presencia descentralizada. La prevención no se hace desde un escritorio de la capital ni desde la sede central del municipio. Maldonado está llevando jornadas de información y contención a cada localidad y así consolidando fuertes redes territoriales en la comunidad. Y esta es la lección que debemos llevarnos hoy. La política pública no puede ser una disputa de chacras ni un peloteo burocrático entre el gobierno nacional y gobiernos departamentales. Reconocemos, sí, la rectoría del Ministerio de Salud Pública, pero exigimos que la respuesta nacional tenga la velocidad que la vida humana requiere y resaltamos la actitud de una intendencia que abre sus puertas, invierte sus recursos y pone el cuerpo en el territorio. Sin embargo, también decir que el diagnóstico que termina esta vez no puede quedar en un cajón guardado. En el 2027, el Plan Nacional de Salud debe contar con el financiamiento, la firmeza y la continuidad necesaria, porque la salud mental no es un favor que el Estado nos hace, es un derecho humano fundamental. No permitamos que el silencio siga ganando. Exijamos presupuesto nacional, celebremos el compromiso local, pero sobre todo, sigamos construyendo una comunidad donde ningún vecino, ningún joven y ningún adulto mayor de Maldonado vuelva a sentir que está solo en la oscuridad. Muchas gracias y me gustaría dar destino, señor presidente. Está en su derecho, señor edil. Bien, al presidente de la República, a la ministra de Salud Pública, al directorio de ACE, a la departamental de Salud, al intendente Miguel Abella, a la Dirección de Salud y Adicciones de la Intendencia, a la comisión de esta Junta, al Congreso Nacional de Edires y a la prensa. Muchas gracias.